Hoy vamos a predicar por el tema cuando las apariencias engañan. Amén. Hoy predicamos por el tema cuando las apariencias engañan. Iba a poner no todo lo que brilla es oro, pero bueno, ya en algún momento que sí lo dimos como tema. Sí, cuando las apariencias engañan. Le invito a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo número 11. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Evangelio según San Marcos, capítulo número 11. Leemos la palabra del Señor. Sí, vamos a hacerlo en el versículo número 20. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11. Versículo número 12, versículo número 12 al 14, 12 al 14. Evangelio según San Marcos, ahí está seguido, capítulo 11, verso 12 al verso número 14. Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Amén. ¿Podría repetir esa última parte, por favor? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor. Usted es bueno, mi Dios, y para siempre son sus misericordias. Que en esta mañana, oh Dios, tu gracia, tu misericordia y tu poder se manifieste nuevamente en medio de este, Padre amado, tu cuerpo, tu iglesia. Señor, tú sabes de qué cosas ellos tienen necesidades. Tú lo sabes, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que conforme a esas necesidades, cada uno de ellos pueda ser ministrado con tu poder, con tu gloria. Señor, disipa de sus mentes, disipa de sus corazones todo aquello que Padre, los pueda, Padre, turbar, todo aquello que los pueda distraer. Yo sé, mi Dios, que hay muchas cosas que pudieran en nuestro corazón estar dando vueltas allí, a cada momento, a cada instante. Pero mi Dios, yo quiero estar en este día, en cuerpo y alma, Señor amado, gustando y a su vez atendiendo, Padre, de esta palabra. Solo así, mi Dios, tú vas a hablar a mi corazón, vas a hablar a mi necesidad. Por eso vengo delante de ti, Señor, confiado en que tú harás todas estas cosas para gloria y honra de tu nombre. Padre, toma control de este culto. Toma control, Señor amado, de todo lo que aquí pase, de todo lo que aquí suceda, Señor. Espíritu de Dios, muévase con poder, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo liberación, Señor. Padre, quitando toda atadura, Padre amado, de los corazones de tu pueblo. Señor, guarda también a nuestros niños en la parte superior, Señor amado. Que cada maestro sepa dar la instrucción y ellos sepan, Señor amado, aprovecharla. Padre, que esta semilla que hoy se siembre pueda dar su fruto de una manera, Padre, oh Dios, grande y poderosa, para gloria de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Cuando vamos al Evangelio de Marcos, hay otro evangelio paralelo que narra la misma situación, claro, bajo una perspectiva distinta. Esa otra porción bíblica lo único que hace es complementar lo que dice Marcos, refiriéndonos a la maldición de la higuera. Sí, esto tiene obviamente un significado muy grande. Y se lo puede entender tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito, diríamos, para la nación de Israel, en el ámbito propiamente del pueblo de Dios. Esta situación, si usted me acompaña, y por favor le pido encarecidamente que venga al Evangelio de Mateo capítulo 21. Quisiera complementar lo que dice Marcos con lo que dice también Mateo. Sí. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, dice la Escritura desde el verso 18 en adelante lo siguiente. ¿Lo tiene? Sí. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso número 18 en adelante. Dice el Espíritu Santo: por la mañana, volviendo a la ciudad, dice allí, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, dice la Escritura, se secó la higuera. Dice en el verso 20, para terminar ese pequeño párrafo: viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Hasta ahí leeré. Ahora, cuando uno lee tanto Mateo como el Evangelio de Marcos, hasta las porciones bíblicas que se le ha dado lectura, pareciera ser que el evento o el acontecimiento ocurriría de un momento a otro. Es decir, como que Jesús maldijo en ese momento a la higuera y en ese mismo instante la higuera se hubiese secado, pero no fue así. Ya que cuando uno va al Evangelio de Marcos, por eso tomé esa primera base bíblica, más adelante, a partir ya del versículo número 20 en adelante del mismo Evangelio de Marcos capítulo 11, que en breve lo estaremos leyendo, allí se narrará de que pasarán prácticamente 24 horas, por así decirlo. Es decir, pasará todo un tiempo, todo un largo día, 12 horas, perdón, todo un largo día para que la higuera se seque. Ahora, ¿qué es lo que estaba aconteciendo? Jesús se dirigía, cual como lo dice la Biblia, de Betania a Jerusalén. En el trayecto, mi querido hermano, el Señor recorre, obviamente, como era la costumbre de todo oriental, de todo judío, recorre toda esa travesía a pie. Tenía, de acuerdo a lo que estaba por allí hurgando, tenía que ir en subida para poder elevarse hasta el monte de los Olivos, subir por la parte, como lo averigüé, la parte oriental, y luego bajar el monte de los Olivos por la parte occidental. Esto le llevaría a que delante de él tenga que atravesar lo que se conocería como el Valle de Cedrón. Un valle, mi amado, justamente puesto en medio de, diríamos, de la colina y Jerusalén, para sembríos posiblemente de higueras y de olivos. Más adelante, obviamente, se encontraría Jerusalén. Esa larga travesía era recorrida a pie con sus discípulos y ciertos seguidores que nunca se despegaron de Jesús. Usted creo que tiene mayor conocimiento al leer la Biblia que a Jesús no solamente lo seguían los 12, también habían otros 70 que eran muy fieles para con el ministerio de Jesús. Todos ellos, mi amado hermano, se encaminan y se prepararía el escenario para poder ingresar a Jerusalén y entrar en esa preciosa porción que se habla acerca de que se lo recibe con palmeras, la gran entrada triunfal en Jerusalén. Todo esto acontece justamente en esa mañana donde Jesús habría de encaminarse a Jerusalén para entrar sentadito allí en un borrico, en un pequeño asno, y ser recibido como el gran hijo de David. Mi amado, es en ese proceso que el Señor es llamado la atención por una higuera. Ahora,
haciendo un poquito de, diríamos así, de búsqueda con respecto a aquello, esta higuera, mi amado, estaba obviamente en el valle de Cedrón. Si me ayudan con la criatura, se los agradecería. ¿Sí? Mis amados hermanos, esta higuera le llama la atención. ¿A quién? A Jesús, por una sencilla razón. Yo estaba investigando y pude considerar que cuando se trataba de higueras, mi querido hermano, las higueras posiblemente, si en Jerusalén, en la parte oriental de Palestina, si solo daban brote 2 veces al año. Una de ellas era en junio y la última al término del año por el mes de septiembre. Entre junio y septiembre, ahí daban brote justamente los plantíos de higos. Pero Jesús, cuando se encamina a Jerusalén, no va en junio ni va en septiembre. Él ingresa a Jerusalén en el mes de marzo, que es justamente donde se daría cumplimiento a la Semana Mayor. Porque cuando Jesús entra a Jerusalén, 7 días más tarde lo estarán crucificando. Era evidente que en marzo todavía no había, diríamos, el brote del fruto dentro de las higueras, entre otros, sí, también como los olivos, pero no había brote. Pero a Jesús sí le llama la atención que siendo el mes de marzo, una higuera en particular esté sumamente frondosa. Porque si usted viene al texto bíblico, por favor, si me acompañan nuevamente a la escritura, no solo que Jesús tenía hambre. Si uno va al Evangelio de Marcos, capítulo número 11, dice en el versículo número 13, que viendo de lejos una higuera que tenía, ¿qué dice la escritura? Que tenía hojas. Ahora, la higuera en tiempo de no cosecha, diríamos que estaba simplemente marchita. Sí, sus hojas posiblemente no estaban verdosas, sino amarillentas, como suele pasar. Pero esa higuera en particular estaba sumamente frondosa. Tenía, dice la Biblia, hojas. Y adicionalmente a esto, con el hambre que tenía, mi querido hermano fue a ver si tal vez hallaría qué cosa en ella. Algún fruto, así sea que estuviese verde. Hay un texto bíblico que me llamó también muchísimo la atención, el cual se encuentra en Isaías capítulo 28. Ahora, por lo general, cuando se tenía, diríamos, este tipo de sembríos, así estuviese, como le pasan a ustedes y a mí. ¿Quién de ustedes solamente come mango cuando es época de mango? Solamente. Mi amado, usted come mango tanto en la época de mango, cuando está maduro, también lo come cuando están verdes. Y hay a quienes les fascina comer el mango todavía no hecho, por así decirlo. ¿Verdad? Le ponen algo hasta de pimienta le ponen. Y qué bien que se lo comen. Mientras más amargo esté, dicen mejor. Mi esposa es una de ellas. Es como la ciruela. La ciruela también, ¿verdad? Uno la come no solamente cuando está madura. Hay gente que le encanta comer, ¿qué cosa? Las ciruelas cuando están todavía verdes. Lo mismo también pasa con la guayaba. Mi querido hermano, no es de extrañar, lo que quiero decir es que no es de extrañar que para un judío, para un oriental, comer el higo, mi amado, no necesariamente tenía que estar maduro. Aún se lo podía comer estando todavía en el estado de, digamos así, del poder desarrollarse, del poder estar maduro. Ahora, en Isaías capítulo 28, esto es justamente lo que quisiera corroborar por la misma escritura. Dice el Señor, y será la flor. Jesús, ahí el Señor está dando un juicio para las naciones. ¿Lo tienes? Isaías capítulo 28, verso 4. Me estaba olvidando darle el verso. Verso número 4. Isaías 28, verso número 4. Dice el Señor, y será la flor caduca. La flor caduca es la flor que ya pasó. Sí, pasó su tiempo. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Pero aquí quiero llegar. Como la fruta, ¿qué dice allí? Como la fruta temprana. La fruta temprana es la que recién está todavía en un estado de verdoso, pero está allí. ¿Quién de ustedes no dice, mira, este año vamos a tener buena cosecha de mango? Porque puede ser que el árbol esté llenecito de ¿qué? De mangos, pero todavía están
verdes, pero usted ya estima y dice, no, este año hay porque se ve todo el brote. Eso es lo que se entiende como la fruta temprana. La primera del verano, y aquí, lea esta parte, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a la mano. ¿Cuántos de ustedes que han tenido una matita sembrada fuera de su casa no tiene que andar espantando, no a las moscas ni a las aves, sino a quiénes? A los vecinos, a los muchachos que se le trepan, ¿verdad? Que a punta de pedrada están que le tumban las grosellas o los mangos. Mi amado, es evidente de que esta era una costumbre, como también nosotros tenemos nuestras costumbres. Ahora, Jesús ve la higuera a la distancia, pero está en el camino. Jesús está siguiendo un riguroso y estricto caminar para ir a Jerusalén. Ojo, para poder cumplir la palabra de Dios, para poder ingresar a la Tierra Santa. Pero obviamente en su necesidad tenía hambre. ¿Quién de ustedes no viene con hambre a veces al culto? Si hay muchos que me susurran al oído, pero así bajito me dicen, ya no hay colada abajo, no. Ahora sí la extraña. Porque cuando estaba a veces, no quiero. Y ahora la anhela, la desea. Mi amado, por una sencilla razón no estamos dando colada. Por una sencilla razón que tiene que ver con la pandemia. Sí, ¿por qué? Porque si usted toma colada y por ahí nunca falta alguien que riega, alguien que mancha con colada, que suele pasar. Mi amado, nosotros hoy por hoy no estamos lavando sillas afuera, como se dará cuenta. Todo lo estamos haciendo internamente. Entonces no nos podemos dar el lujo de limpiar y tener todo abierto porque llamaríamos mucha la atención. Básicamente es por eso. Pero arriba los niños sí están de alguna forma bendecidos con la colada. Pero esté orando para que en su debido momento cambiemos de semáforo a verde y prepararemos la colada. Eso sí, espero desde ya, mire que es la cuña, que hayan muchas hermanas que quieran hacer la colada. Ya vaya viendo cuántos baldes hay que hacer, mire. Bonito es tomarla, lo difícil es hacerla. Ahora, mis santos hermanos, allí está Jesús. Ve una higuera. Y ojo, claro, Jesús no es loco en el sentido de que quiere encontrar algo en un tiempo no provisto. Jesús se acerca a la higuera porque sabe que está frondosa. Amén. Se acerca a la higuera porque sabe que está frondosa. Se ve, es la única que tiene hoja verde y que tiene muchas hojas. Y como tiene hambre, él estima conveniente acercarse, rebuscar y comer fruto no maduro, comer por lo menos fruto verde. Como cuando usted se antoja, hoy quisiera un manguito. Sí, no importa este verde, no importa. Ahí lo ponemos en agüita con sal y qué rico que es. Ya, quiere comer un fruto, tiene hambre el Señor. Ahora, dice la Escritura que cuando se acerca, sí, y comienza a rebuscar, dice la Biblia, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Entonces dice la Biblia, cuando llegó a ella, no halló nada, dice la Escritura, sino, ¿qué cosa? Puras hojas, pues no era tiempo de higos. El Señor lo sabía y el que escribe este evangelio, que es Marcos, también. Pero ¿cuál es en sí la naturaleza en primera instancia de esta enseñanza, mi querido hermano? Ahora, yo entiendo que el Señor estaba de primera mano tratando de dar un referente de partida. ¿Para qué? Para lo que se habría de hacer. Un referente de partida. Jesús no hace esto al azar. Jesús no hace esto, mi amado hermano, simplemente por hacerlo, como para decir, no tengo nada que hacer, vamos a andar maldiciendo higueras por acá. No. Jesús va con sus discípulos y quiere prepararlos a algo que va a acontecer en Jerusalén. Y esta higuera de primer plano, como para poder extraer la primera lección espiritual, representaría a Israel como tal. Así como esta higuera, mi querido hermano, abundaba en muchas hojas y llamaba la atención, no tenía, a la verdad, cuando uno metía la mano y rebuscaba, no tenía nada para poderse servir. Y así era Israel en aquel entonces. Y así también puede ser una iglesia que simplemente se limita a figurar o se limita simplemente a aparentar algo que no es.
Mi amado, en aquel entonces abundaba en Jerusalén o aún en Israel, abundaban las formas, las tradiciones, abundaban los rituales, las solemnidades, las ceremonias, las liturgias, pero carecía de lo más importante de todo esto: el fruto de misericordia, el fruto de compasión, el fruto del amor. Era muy rigurosa para que su planeamiento estructural litúrgico se lleve a cabo a rajatabla. Y resplandecía. De hecho, cuando se veía Jerusalén y el templo a la distancia, brillaba, porque toda ella era adornada de perlas preciosas y estaba en el camino. Y como, mi amado hermano, Jerusalén quedaba en un monte, esto era de esplendor, y quien la veía decía: yo quiero ir allá. Algo tiene que haber en eso que brilla de manera tan lujosa. Diría cualquiera, si se ve atractivo, algo debe de brindar, algo debe de prestar, algún tipo de, diríamos, de comestible, hablando en la parte espiritual, debe de proveer. Todo era que el hombre se acercaba al templo, ingresaba y encontraba desprecio. Si era pobre, si era viuda, si no podía tener o sin ningún tipo de pronto de estándar de acuerdo a lo exigido en el templo, era desechado. Si venía un manco, un cojo, un paralítico, un ciego al templo, era desechado. Y ellos eran obviamente los más necesitados, eran los más, de alguna forma, los que más deseaban que en el templo se los pueda atender. Pero una vez que llegaban, se los botaba. Más o menos como la pandemia. Tiene fiebre afuera. Qué curioso, ¿verdad? Tiene fiebre afuera. Cuando Jesús dijo: tienes fiebre, ven a mí porque yo te puedo sanar. Amén. Esa es la contraparte. Si estás enfermo, ven, yo te sano. Mi amado hermano, por esta y muchas cosas, obviamente el Señor había, mi querido hermano, sí, hecho en parte este evento con la higuera. No que Jesús le hubiera dicho a ellos: mira, la higuera es esto y el fruto responde. No, pero el Señor estaba preparando el corazón de ¿quiénes? De sus discípulos. El Señor obviamente luego extraerá una lección espiritual para ellos con respecto a todo lo que se podría llegar a proclamar en fe. El Señor también lo respaldaría y lo daría como un hecho. Cuando vamos al libro de Oseas, mi amado, esta higuera a la verdad representaba todos los males que en apariencia quería ocultar Israel, pero que a la luz de sus obras no se podía ocultar. En el libro de Oseas, acompáñame por favor. Libro de Oseas, capítulo número 6. Libro del profeta Oseas. ¿Lo tienes? Está después del libro de Daniel. Capítulo número 6. Leeré desde el verso 4 en adelante. Dice el Señor: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Está hablando de las tribus más importantes de Israel, en sí mismo de la nación. La piedad vuestra es como nube de la mañana. Mira cómo la manifiesta el Señor. La piedad vuestra es como la nube de la mañana, es decir, como esa neblina que desciende a coger ¿qué cosa en la mañana? Al pie de las faldas de los nevados. El agua, que obviamente cuando ya el día esclarece o comienza a desarrollarse, ya luego se disipa. Versículo 4: la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Ambas tienen algo en común, dice la Biblia, que se desvanece. Imagínate, de las 24 horas que Dios te da, solamente ser misericordioso de 7 a 7 y cuarto. Y el resto de las horas ser un verdugo, ser alguien que lo único que sabe manifestar es menosprecio o dureza. Mi querido hermano, así Dios la catalogaba. Luego dirá en el verso 5: por esta causa, por esta razón, los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca, ¿qué dice el Señor que ocurrió?
los maté. Y así ocurrió con la higuera. ¿Con qué la mató a la higuera? Con las palabras de su boca. Le dijo: nadie jamás. Y esto es algo importante que ya mismo lo analizaremos, porque el Señor utilizará dos adjetivos contra la higuera, que están de más, por cierto, pero el Señor las usa. Ya lo veremos en breve. Dice: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Verso 6. ¿Por qué? ¿Qué quería el Señor encontrar en Jerusalén, en Judá? ¿Qué quería encontrar en la higuera? Misericordia quiero, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mucha gente con su liturgia piensa que agrada a Dios, porque es fiel de pronto a los cultos, o porque nunca se pierde, qué sé yo, mi amado hermano, de pronto alguna campaña, o simplemente piensa que haciendo esto o aquello el cielo ya está abierto para él. Mi amado hermano, el Señor es claro al decir: si yo quiero algo de ti, más allá de tus sacrificios, más allá de tu, diríamos, de tu aparente liturgia cristiana, lo que yo deseo de ti, dice la Biblia, es misericordia. Claro, la misericordia no para con... ¿Quién aplica misericordia para consigo mismo? ¿Quién dice: voy a ser misericordioso conmigo, así que como nunca me he comprado zapatos de marca, ahora me voy a comprar zapatos de marca? Nadie podría decir: no, ahora todo el sueldo me lo voy a echar encima. Dios quería la misericordia reflejada desde ti hacia los demás. ¿Me entiendes? Desde ti hacia los demás. Tener misericordia es prácticamente manifestar, si acaso se lo puede poner como ejemplo, es manifestar un perdón que lo tienes allí paralizado de años con alguien o contra alguien. Tú podrías perdonar con liberalidad, sin restregarle más adelante a alguien su culpa. Israel no podía hacer eso. Más bien ellos estaban viviendo al margen de la ley. Ellos decían: el que a puñal mata, a puñal tiene que morir. Ojo por ojo y diente por diente. Jesús hizo muchas aclaraciones con respecto a esos parámetros de la ley. Y usted, mi amado hermano, si se lleva o se conduce de esa forma, mi amado, Dios no se agrada de usted. De hecho, sería como un árbol frondoso, pero no tendrá ningún fruto que agrade al Señor. Dice la Escritura, terminando esta parte de la lectura: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y luego dirá: y conocimiento de Dios. Es decir, aprende a conocerme. Aprende a conocerme. Conóceme, dice allí, porque eso es más importante que los holocaustos, que cualquier cosa que tú puedas traerme, o puedas darme, o puedas ofrecerme. Mucha gente podría ofrecer carros, podría ofrecer ofrenda, podría traer diezmos, podría traer lo que se conoce también como primicias o cosas semejantes. Puede dar todo usted. Pero si todo lo que da, Pablo lo diría: si puedo dar mi vida también, pero si no la doy bajo el marco referencial del amor, de nada me sirve. De nada. Tú puedes cumplir por el solo hecho de cumplir, como cuando un padre por medio de un juez se le exige que tiene que darle la pensión alimenticia a sus hijos. Y él podría decir o sentirse satisfecho diciendo: no, si yo corro con los gastos, sí, pero lo hace sin esto. Y al hacerlo sin esto, automáticamente solamente lo haces porque se te exigió que lo hagas. Es como darle, como suelo decir yo, es como darle un abrazo, un beso a tu mujer simplemente por puro trámite. ¿Verdad? Hablarle, decirle: sí, te quiero. Fea, guapa estás. Es un puro trámite. Mi amado hermano, las palabras obviamente que marcan la relación son aquellas que salen directamente de un corazón sincero. Y Dios lo reconoce, Dios lo sabe. Estas mismas palabras, mi amado hermano, me encanta porque las repite el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo número 9. Claro, el Señor le da algo adicional al texto. En Mateo capítulo 9, verso número 13, dice el Señor lo siguiente: Evangelio según San Mateo,
¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso número 13. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. ¿Lo tiene? Verso, sí, del 12 voy a leer, 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego dirá: id pues y aprended. Qué curioso, ¿ah? Dice, hermano, ¿y esto que se aprende? Sí, se aprende. Porque Dios sabe que esto no forma parte de nuestra naturaleza. Mi amado, sí, todo lo que el Señor va a decirnos es algo que se tiene que aprender. No es algo que posiblemente tú ya lo tengas. Es algo que en Dios tienes que aprender. Y para poder aprender hay que autodisciplinarse en el aprendizaje o en el estudio. De lo contrario, por más que lo desees, lo anheles o aún ores, nunca podrá formar parte de ti. Imagínate que yo ore porque quiero ser un buen estudiante, pero no estudio. O nunca agarro los libros. ¿De qué servirá mi oración? Señor, quiero ser el mejor de la clase. Y cuando tu mamá te dice a estudiar, no, qué pereza. Pero quieres ser el mejor. Dice el Señor: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido, ahí dirá el asunto, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice allí, al arrepentimiento. Cuando retomamos el Evangelio de Marcos, capítulo número 11, el Señor, mi amado, dice en el verso 13: viendo pues de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Luego dirá el Señor: pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás, póngale asunto a esto por favor, nunca jamás, ¿qué cosa? Nunca jamás, dice el Señor allí, coma nadie fruto ¿de qué? Fruto de ti. Nunca jamás. Ahora, aquí el Señor aparentemente redunda en lo que dice. Si usted quita cualquiera de las dos palabras iniciales de ese nunca o ese jamás, bien podría leerse: nunca coma nadie fruto de ti. O lo siguiente: jamás nadie coma fruto de ti. Pero el Señor redunda en el asunto, dice nunca jamás. Es decir, que no solamente pone la negación de que ella pueda dar, sino que lo hace a continuación remarcado en el sentido de que no solamente no comerán de ella, sino que jamás lo harían. Así ella lo quisiera. Así ella de alguna forma desearía hacerlo. La intención por sí misma ni siquiera les alcanzaría. Como aquellos que dicen: hermano, yo quisiera ir al templo, pero Dios sabe que no puedo. Mira, no, digamos que no es tan ajeno a muchas realidades. Mucha gente pretende muchas cosas en la vida y muchos logros espirituales, pero solo se queda en el puro deseo. Deseo hacerlo, Dios sabe que lo deseo, pero siempre pasa algo. Hoy justamente invitaba a alguien que la tengo invitando mucho tiempo a la iglesia. Y desde ayer le decía, ella, bueno, yo siempre le escribo y me escribió, ella me dijo: pastor, ¿va a la iglesia? Y digo, sí, pero yo salgo algo más temprano. Ya, no se preocupe, ¿a qué hora lo espero? Le puse la hora, tal hora. Y pasé por ahí, sí, y no estaba. Y le hice mandar un mensaje y le dije: pasé y no estabas. Y me contestó más tarde, me dice: mañana voy. Perfecto. Le digo: mañana la espero, salgo temprano. Le digo: paso a tal hora. Me dice: ay, pastor, no puedo ir. ¿Y cómo así? Es que me tomé un laxante. Pero en ese jueguito ya llevamos cerca de 6 meses. 6 meses, incluidos los meses de pandemia.
Mi querido hermano, y yo pregunto, cuando uno tiene ese solo anhelo, pero nunca le pondrá el énfasis de decir, voy porque voy, ¿cuándo será realidad tus buenos deseos? ¿Cuándo podría, mi amado, darse al lugar tus buenas intenciones? No podemos, mi querido hermano, vivir solo de pretensiones. Mucha gente pretende muchas cosas en su vida. Y esto no solamente servirá para el ámbito espiritual, sino también para el ámbito secular. Mucha gente pretende, muchos jóvenes pretenden terminar carreras universitarias, llegar a obtener de pronto buenos puestos de trabajo, pero son puras pretensiones, porque cuando usted les pregunta, ¿y qué tal? ¿Estás estudiando? No, no estoy estudiando. Pero pretenden los puestos, pretenden salir del montón. Hay quienes pretenden ser felices inclusive en sus hogares. Lo pretenden, dicen, yo quisiera aquí ya no pelear, yo ya quisiera vivir en santa paz, pero no puedo. Y siempre, mi amado, no saben manejar sus crisis y de la nada terminan con grandes problemas. Yo quisiera ser libre, pero cada vez que sus hijas o sus hijos se embarazan, son ellos los que dicen, tráeme al nieto. Y los usan luego como escudo para decir, es que por ellos no puedo servir, pero Dios sabe que sí. Dios sabe que lo deseo. Y se autocontentan, se autosatisfacen pensando que el deseo es, mi amado hermano, digamos así, la acción concretada. Y no lo es. No lo es. Claro que no lo es. Han dicho algunos que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Cuando vamos a la Escritura, el Señor, mi amado hermano, maldice doblemente. La doble negación hace que la prohibición de esa higuera sea todavía más enfática. Prácticamente, si acaso un día dio, la higuera, esa higuera en particular, si acaso un día dio fruto, Dios la condenó a una esterilidad permanente. Mi amado, y eso sí me asusta. Claro que me asusta. Porque hay muchos que han sido, mira, se va a oír feo, pero no te asuste. Pero a veces pienso que por allí hay muchos que han sido maldecidos por Jesús. Sé que se oye feo, pero este asunto de la higuera bien puede también, mi amado hermano, llevarse a un plano. Por eso te digo que no solo tiene un cumplimiento estrictamente en la nación judía o en la nación de Israel, sino que tiene también un estricto cumplimiento penosamente en muchos que dicen ser de gran bendición, que aparentan como las iglesias allá en Apocalipsis, que parecían ser ricas, pero el Señor dijo, pero son pobres y miserables, que tienen apariencia de lujo, apariencia de bondad, pero no hay nada en ellas. Imagínate que el Señor un día caminando por el camino, valga la redundancia, te vea muy floreciente, te vea bien vestido con la Biblia más grande y saliendo de un seminario bíblico. Diría Jesús, yo me voy a acercar a Él. Porque me imagino que como se ve y de donde viene, ha de tener mucho que dar. Imagínate que te vea saliendo de un conservatorio. Digo, este varón viene de un conservatorio. Me imagino que me ha de endulzar los oídos con las melodías que ha de poder entonar. Si te ves saliendo de un hogar sonriente, dices, este hombre ha de ser muy feliz, lo veo sonriente. Lo veo que está bien planchado, bien almidonado, bien perfumado. Este ha de tener el éxito para un hogar feliz. Me voy a acercar a él para ver qué fruto puedo encontrar, porque lo veo muy verdoso por fuera, lo veo muy lleno de vida. Mira, esos hombres salen o esas mujeres salen de esa iglesia y se llena la iglesia. No es esta, se llena la iglesia. Aclaro. Dice, esa persona ha de tener algo, porque lo veo muy floreciente, está muy resplandeciente. Y el Señor puede en el camino hacer una parada. Y Él, en su necesidad del hambre
y de la sed que tiene. Decir, como le dijo, porque el Señor siempre era especialista en llamar la atención. Aún en las más básicas necesidades, Jesús sacaba o extraía una lección. Una vez Jesús tuvo sed y allí vemos a la mujer en el pozo de Jacob. Jesús hasta en esos detalles no dejaba pasar por alto, diríamos, las oportunidades para dar grandes enseñanzas. Y por allí se puede acercar el Señor a tu vida y preguntarte, ¿y cuál es el éxito de tener un hogar feliz? Si te ves saliendo de casa y tú decir, ¿qué hogar feliz? Si estoy en proceso de divorcio. Y estoy feliz es porque me estoy yendo, no porque salí de ahí. Y me dirijo a la casa de la otra. Allá es que soy feliz. ¿Qué tal si en ese momento el Señor te diga, nunca jamás entonces nadie coma de ti? ¿Me entiende? Mire, siempre digo esto, los gloria a Dios y los aleluya siempre se agotan y se acaban cuando el mensaje llega a estos puntos. A estos puntos. Y ahí es donde yo digo, Dios está hablando. A esos puntos. Cuando alguien se acerque llorando a ti y te ve que sales de la iglesia, este hombre ha de tener algo de Dios. Esta mujer ha de ser un ícono, una referencia. Digo, hermano, no sea malito. ¿Usted cree que, mire, tengo un problema gravísimo? No. Dice, los problemas graves son con el pastor. Y que en ese momento esa persona se transforme en Jesús y diga, nunca nadie jamás coma nadie de ti. ¿Cuántas higueras hay por el mundo que aparentan verdosidad, aparentan, mi amado hermano, que están brillando y que pareciera ser porque las hojas lo cubren, porque el fruto, eso sí, por lo general se esconde en las ramas? No en las hojas posiblemente, pero sí en las ramas. Allí están los frutos, y cuando alguien meta su mano y quiera encontrar algo por lo menos de ti, aunque sea un vasito con agua, tú ni siquiera le podrías dar una gota diciendo calma tu sed. ¿Qué tal si en ese instante tu compañero de trabajo te diga, oye Juan, no sé, estoy inventando un nombre, disculpe si usted se llama Juan. Oye, sé que tú eres hermanito y la verdad es que tengo un problema terrible. ¿Tú me podrías dar un consejo? Uy, no, ñañito, estoy ocupado en este momento. Estoy pensando en otra cosa. Y que ese compañero te diga, ahí se personifique Jesús y te diga, nunca jamás nadie coma de ti. Ese compañero, de pronto de aula que está a tu lado, que te está pidiendo asistencia. Háblame del Señor. ¿Qué está pasando con el país? ¿Por qué tanta desgracia? Y tú solamente sepas responder, a la verdad ni yo mismo lo sé. ¿Por qué? Porque nunca te has tomado la molestia de acercarte al libro de esta ley, la cual dice Dios que nunca se debe de apartar de tu boca. Mi amado, ¿y qué tal que ahí ese amigo tuyo te diga, nunca nadie jamás coma fruto? ¿Cuánta gente camina por la vida en ese estado espiritual? Que el Señor, mi amado, de manera sorpresiva, porque nadie se esperaba que Jesús se acerque a una higuera cuando no era tiempo de acercarse. Por eso el Señor siempre romperá moldes. Tú nunca sabes cuándo el Señor se puede acercar a tu vida. Tú dirás, no, es que es en el verano que yo me muevo. En el invierno me escondo. No, es que de lunes a jueves o de lunes a viernes estoy ocupado. Que el Señor no me puede invitar, no puede venir. No le permito que extienda su mano dentro de mí de lunes a viernes, porque Él sabe que estoy en lo mío. Que me llame el sábado por las mañanas de 9 a 12. Como que si el Señor se limita al horario de 9 a 12. Es que ahí estoy trabajando en evangelismo y ahí estoy en misiones. Fuera de ese horario ya estoy en otro asunto. Imagínate que te llame y te digo, fulano, dime, ¿me podrías visitar? Necesito hablar con alguien. Quiero tomar una decisión difícil. Uy, no, ñañito, este horario ya no puedo. Que si me hubieras llamado a las 10, con todo gusto.
Y ahí la misma voz te diga, nunca jamás nadie coma de ti. Y te mata. Bien dicen que a veces las piedras nos hablan. Aún la persona que menos tú esperas que te hable de parte de Dios puede ser la misma boca del Espíritu Santo diciéndote, levántate tú que duermes de entre los muertos para que te alumbre Cristo. ¿Me entiende? Por eso la Escritura nos exige que debemos de ser creyentes 24/7, a tiempo y fuera de tiempo. Mi amado, la doble negación hace que la prohibición sea enfática. La esterilidad del árbol representaba también, obviamente, la falta de frutos de Israel. Y la maldición habría de ser el juicio que se pronunciaría más adelante. Sí, cuando el Señor en Mateo capítulo 23, verso 8, luego le dirá a la nación cuando ya lo estaba rechazando. ¿Qué maldición? Mateo 23, verso 38. Porque eso ocurriría 7 días después. En Mateo capítulo número 23, dirá el Señor, versículo 37 en adelante, lo siguiente. Mira. ¿Lo tiene? Esto ocurriría, insisto, 7 días después. Cuando el Señor maldice a la higuera es día lunes. Verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y esta es la maldición. He aquí, vuestra casa os es dejada. ¿Qué dice el Señor allí? Desierta. Mi amado, qué terrible maldición. Y estaba hablando contra el templo. Vuestra casa, es como que aquí Dios maldiga y diga, esta iglesia no quedará ni un solo creyente. Todos se disiparán. Mira que lo dijo figurativamente a sus propios discípulos. Cuando vengan a aprenderme, ninguno de vosotros estará. Todos correrán por su camino. Todos huirán. Me dejarán solo. Mi amado, y de esa forma, esta higuera habría de representar lo más caótico de la religión tradicional de Israel. Amados hermanos, cuando vamos al capítulo 11 de Marcos para concluir esta parte, al verso número 20, por eso le decía al inicio de que esto no ocurrió de manera instantánea. Pasaron horas, toda la jornada diaria de Jesús. Porque usted verá ahí entre líneas que Jesús, una vez que maldice a la higuera, luego entrará al templo para votar a ¿quiénes? A los mercaderes. Y en el verso 20 dice, y pasando por la mañana, Marcos 11, verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. Es decir, ni siquiera había quedado por lo menos, ¿qué cosa? Esperanza de que vuelva a germinar. Al estar seca desde la raíz, el árbol había quedado totalmente inerte. Entonces Pedro, acordándose justamente de que de lo que había pasado en esa mañana, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Mi amado, si Dios cierra, terminando, si Dios cierra, ¿quién podría abrir? Si Dios abre también, ¿quién podía cerrar? Amado hermano, entendamos esto. La intención de nuestro Salvador es edificar nuestras vidas, construir nuestras vidas, no derrumbarlas. Pero también entendemos por la misma Escritura que el árbol que no tiene frutos, que no da frutos, es cortado, se seca y luego es echado.
Eso es escritural. Árbol que no tiene, mi amado, la más mínima intención de dar fruto, decía Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz. Hay muchos creyentes que están negados a dar fruto. Ellos mismos se han negado a dar fruto. Viven sus vidas como los mundanos, como los gentiles. Trabajan para vivir y viven para trabajar. Ya no tienen a Dios en su calendario, ni siquiera para venir a una iglesia. Y si lo hacen de manera tal cual como lo hacía Israel, de pura forma litúrgica. ¿Qué vas a hacer el domingo? Voy a la iglesia y más tarde a jugar pelota, eso sí, porque ese deporte no me lo puedo perder. Yo veo 24/7 aquí afuera jugando vóley. A toda hora. ¿Qué te puedo decir? Pero veo creyentes que simplemente viven vidas cristianas por puro compromiso. Hay quienes vienen a la iglesia para que lo vean. Esa es la realidad. Para que el pastor no fastidie mandando mensajes en WhatsApp. Porque ellos y sus hijos ya no están en el macetero donde Dios los quiere poner. Y ese macetero, mi amado, es en la rica savia donde Dios alimenta y ellos dan fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Se han salido, se brincaron de eso. Dijeron, mi vida la cultivo yo y doy el fruto que quiero dar. Ya no son pescadores de hombres. Porque nuestros frutos no se miden en la cantidad de dinero que llevamos a la casa, sino en la cantidad de almas que llevamos, mi amado hermano, por la vía dolorosa hacia el reino de los cielos. ¿Me entiende? Así se mide el fruto. Esto no se trata de saber cuánto dinero tienes en el banco y qué tan próspero has podido ser en tiempos de pandemia. El fruto del creyente se mide en función de cómo Dios te usa para ir en rescate de los perdidos. Tienes estos frutos, si no los tienes, cuidado, mi amado hermano. Jesús puede pasar en el momento que tú menos lo esperes, meter su mano, no encontrar nada y decir de ti, nunca jamás nadie coma fruto. Porque le costaste. Él te trabajó, despedró tu territorio, te hizo crecer, te hizo florecer, te dio hogar, matrimonio, hijos, te hizo prosperar, te dio casa, te dio paz. Lo mínimo que Dios espera de tu vida es que des fruto. ¿Me entiendes? Debes de dar fruto. No puedes vivir inconsciente, ajeno a la realidad de las necesidades del otro. Mi amado, ¿cómo estás en la balanza de Dios? ¿Has sido hallado falto? Se podría decir de ti, tekel, uparsin, mene, uparsin. Mi amado, hemos sido puestos en balanza y hemos sido hallados faltos. No te decepcionaría ver cómo otro toma tu galardón, porque en ti, siendo nutrido de la misma savia, no la has sabido aprovechar. Mi querido hermano, esto es de pensar. No todo lo que brille es oro, se acuerda que le dije que le iba a poner, pero hoy por hoy, para no ser tan repetitivo conforme a lo que se ha predicado, mi amado, cuidado con las apariencias. Las apariencias engañan. Por eso no todos, mi amado, los que hoy por hoy cantamos, alabamos y venimos al Señor, nos hemos de ver comiendo en las bodas del Cordero. Amén. Allí entrarán los que aprendieron a honrar a Dios aquí con sus vidas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya.